porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por este motivo nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el primer capítulo de la segunda carta del apóstol San Pablo al joven pastor llamado Timoteo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. San Pablo escribe a Timoteo una segunda carta a quien era su hijo espiritual y un joven pastor para fortalecer su ministerio en la atención y en el cuidado de las iglesias. Y lo hace de esta manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Parece sí una contradicción, ¿no? Al recordarme de tus lágrimas, las lágrimas de un ministerio de servicio a Dios. Y Pablo quería verlo y eso le iba a dar alegría, porque no hay mayor alegría que servir a Dios y servir a los semejantes, a nuestros semejantes, cumpliendo el mandato y la misión de Dios, aun cuando eso a veces nos exponga a sufrimiento o a dificultades. Dice Pablo, me acuerdo, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, de esto estoy convencido. Pablo dice, pienso en tu madre Eunice, pienso en tu abuela Loida, y yo doy gracias a Dios porque ellas sembraron, ¿no?, a su tiempo y fueron preparándote para que recibas el llamado de Dios para ser ministro. Cuán importante el papel de una madre, el papel de una abuela, el papel de la familia en mostrar, en enseñar, en palabra y en conducta, un camino de fe, de salvación y de servicio. Versículo 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Aviva eso, el fuego hay que mantenerlo siempre encendido. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este es uno de los conceptos así más impactantes del apóstol San Pablo para Timoteo y para todos. Porque el Espíritu Santo nos trae este registro para bendición de todos. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso dice el apóstol a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimiento por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que dice, como Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, utiliza ese espíritu de Dios para mantenerte firme, para no avergonzarte, para no afligirte frente a las adversidades y para dar testimonio del Señor y de mí también, que soy un prisionero en el Señor. Con el poder de Dios tú debes soportar los sufrimientos del Evangelio, porque Dios nos llamó a una vida santa y a una vida diferente. Versículo 10. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús,
quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Dice, y ahora Dios nos ha revelado en relación a la venida del Salvador, que destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Es Cristo el que destruye la muerte y el que saca a luz una vida que no se destruye. Mediante el Evangelio nos llega el conocimiento de esa vida. Y de este Evangelio, de un Evangelio que transforma, de un Evangelio que nos toma de las cenizas del pecado para darnos una fe, una esperanza y el sueño de una vida nueva. De este Evangelio yo he sido heraldo, apóstol, maestro. Heraldo era el trompetista, el que hacía sonar la trompeta, porque detrás de ese sonido había algo importante para decir. Yo he sido heraldo, yo he sido apóstol, yo he sido un enviado, yo soy el maestro, el que enseña. Y aunque tenga que pasar por sufrimientos, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. San Pablo dice, yo no me avergüenzo, no importa que tenga que sufrir, yo sé en quién he creído, yo sé quién es Jesús, yo sé qué es el Evangelio. Entonces, no me avergüenzo, no me canso, no ceso de dar testimonio. Versículo 13, con fe, con amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, le dice Pablo a Timoteo. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Fígelo y Hermógenes. Dice, hasta me abandonaron, pero no importa que me abandonen, porque yo sé que hay alguien que nunca abandona. Versículo 16. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Yo estaba preso, pero no por delincuente, sino por causa de Cristo. Pero él no se avergonzó. Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Y Pablo no es un desagradecido, nombra a las personas, así como dice, sí, algunos me abandonaron, pero no importa, yo mantengo mi fe, mi servicio y mi convicción con Dios. También agradezco a aquellos que me ayudaron. Y estas palabras de Pablo no solo son para Timoteo, son para nosotros también. Tal vez usted también se siente mal porque hay quienes lo abandonaron, pero también debe haber quienes le ayudaron. Pero sepa que Jesús nunca abandona. Recuerden que Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Venció el pecado y la muerte para que nosotros podamos vencer el pecado y la muerte. Vino a esta tierra para que un día nosotros podamos ir con Él al cielo. Se hizo limitado desde lo humano para que nosotros podamos un día ser ilimitados desde la inmortalidad de su existencia para vivir con Él para siempre. Por eso, queridos, no se avergüencen de este Evangelio, no se avergüencen de este Señor, no se avergüencen de esta palabra. Crean, vivan, actúen. El Señor recompensa hoy y el Señor recompensará por la eternidad. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, te damos gracias por este maravilloso Jesús y este mensaje del Evangelio. Te pedimos que nos mantengas firmes, que no importa las dificultades que enfrentemos, podamos ser fieles y que desde ahora y para la eternidad siga siendo el Señor definitivo de nuestras vidas. Bendice a nuestros queridos amigos en sus luchas, sus problemas, sus necesidades. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Les envío un abrazo muy grande, pero sobre todo espero que reciban el abrazo de Jesús.